Muy buenas noches con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva ponencia de parte del proyecto Hermano Mayor. El día de hoy tenemos la clase de osteología del miembro superior a cargo de nuestro tutor Jean-Pierre Villa y Radazai. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Para los que recién me conocen, bueno, mi nombre es Jean-Pierre y soy tutor del proyecto Hermano Mayor. Y bueno, hoy vamos a tratar la clase de osteología del miembro superior, ¿ok? Va a ser un repaso un tanto rápido, pero que les va a servir de mucho para aquellos que están recién llevando anatomía. Entonces, comencemos. Bien, vamos a ver en principio cómo es la división topográfica del miembro superior. Y el miembro superior se divide en 4 regiones. En la región del hombro o cintura escapular, en la región del brazo, en la región del antebrazo y la región de la mano. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas regiones. La cintura escapular o el hombro va a estar formado por 3 huesos. Va a estar formado por la clavícula, por la escápula y el tercio superior del húmero. O también le podemos decir el tercio proximal, ¿no? Porque acuérdense que todo lo proximal es lo que se acerca al esqueleto axial. El esqueleto axial está formado por el tronco y la cabeza. Bueno, los que no vieron tal vez las generalidades de anatomía, les recomiendo que puedan ver el video. Entonces, estábamos diciendo de que la cintura escapular era la primera región, pero así como hay una cintura escapular, también nosotros tenemos una cintura pélvica, ¿sí? Que se encuentra en la base del miembro inferior. Entonces, estas dos cinturas escapulares son las que encontramos en nuestro cuerpo. La cintura escapular va a articularse con el brazo, ¿sí? Va a generar acá una articulación que se llama la articulación glenohumeral, que va a unir la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Entonces, esta articulación es muy importante porque es la articulación más móvil que tenemos en nuestro cuerpo, ya que es una articulación anartrósica de tipo sinovial, porque va a tener una cápsula sinovial ahí, que más adelante vamos a hablar acerca de las articulaciones, y esta articulación nos permite los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción, etcétera, etcétera, rotación interna, rotación externa. O sea, es una articulación demasiado móvil. Bien, entonces ahora vamos a ver en la región del brazo. Esta está conformada por un solo hueso, que es el húmero, y bueno, el húmero vamos a ir estudiándolo también. Cada uno de estos huesos que vamos a nombrar, vamos a ir estudiándolo poco a poco, ¿ok? En detalle cada parte que tiene. ¿Por qué? Porque en estas partes óseas es donde se van a insertar o se van a originar los músculos que van a dar movimiento al cuerpo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir estudiando el húmero también. La otra región es el antebrazo. Y aquí en esta región vamos a ver dos huesos. El primero es el radio, que es un hueso lateral, ¿ok? Acuérdense esto siempre porque a veces nos confundimos el radio con el cúbito. Acuérdense que el radio es siempre un hueso lateral y el cúbito es un hueso medial. Lo lateral también se le puede llamar externo, ¿no? Y lo medial, interno. Entonces acá tenemos el radio y el cúbito. Estos dos huesitos también van a estar formando una articulación con el brazo, es la articulación del codo, ¿no? Y acá vamos a ver dos tipos de articulaciones. Uno que es la articulación húmero-radial, ¿sí? Exactamente aquí. Ya, entonces tenemos acá la articulación húmero-radial, que es una articulación condilia, que me va a permitir dos movimientos, básicamente rotación interna y rotación externa. Y al costadito, ¿no? En la parte medial, vamos a encontrar la articulación húmero-cubital. Esta articulación es una articulación tipo bisagra, ¿no? Tipo bisagra, que también se les llama trocoideas a estas articulaciones tipo bisagra, que me va a permitir dos movimientos, el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Entonces, en la articulación del codo, podemos hacer dos movimientos, flexión, extensión,
gracias a la articulación húmero-cubital. Y podemos hacer dos movimientos de rotación interna y rotación externa gracias a la articulación húmero-radial. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a ver la región de la mano. En la mano, recuerden que hay varios huesos, ¿no? Están los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges. Bueno, la mano va a generar una articulación con el antebrazo, que es la articulación de la muñeca. Esta articulación de la muñeca es también una articulación móvil, pero es un poco diferente, porque es una articulación eh, condilia, y también se conoce como la articulación radiocarpiana, ¿no? Y nos va a permitir movimientos de rotación interna, rotación externa, que también, perdón, de pronación y de supinación. Bien, ahora vamos a estudiar cada uno de estos huesitos. Entonces, acá vemos la clavícula. La clavícula es un hueso largo, sí, pero es de forma aplanada. Entonces, está aplanado de arriba hacia abajo, por lo que nos va a presentar dos caras, una cara superior y una cara inferior. Bueno, este hueso tiene forma de una S itálica, ¿no? S itálica es una S alargada, como ustedes pueden ver, y va a tener dos extremos. Todos los huesos largos tienen dos extremos, ¿no? También se les llama las epífisis. Entonces, este tiene un extremo medial que se va a articular con el esternón, por eso es que también se le llama extremo external o también le podemos decir polo, ¿no? Y otro polo o extremo lateral que se va a articular con el acromión del hueso de la escápula y también le podemos decir el polo acromial, ¿ya? Muy bien, entonces en este hueso, ¿qué es lo importante que debemos de recordar? Así puntual. Acá hay un tubérculo en el borde posterior, ¿no? En el borde posterior del tercio externo de la clavícula encontramos un tubérculo. Este es el tubérculo deltoideo. El que estoy señalando acá de color rojito, ese es el tubérculo deltoideo. Y es donde se va a originar, bueno, el músculo deltoides. Aunque más adelante, cuando estudiamos los músculos, vamos a ver que el músculo deltoides se origina en tres regiones óseas, ¿no? Pero una de ellas va a ser esta, el tubérculo deltoideo de la clavícula. Y otra cosa que debemos de recordar de la clavícula es que en su cara inferior, miren, en su cara inferior, ahora sí puedo dibujar, ya hay una depresión, ¿no? Que es la corredera o fosa o canal subclavio, por donde va a estar discurriendo la arteria subclavia. Entonces, esta estructura también es importante recordar de la clavícula, ¿no? La fosa subclavia. Bien, y esta es una vista superior de la clavícula. A ver, vamos a borrar. Ya. Esta es una vista superior de la clavícula en donde estamos señalando acá dos articulaciones que la clavícula genera, ¿no? Una articulación con el esternón y una articulación con la escápula. La articulación con el esternón es la articulación externo-clavicular y la articulación con la escápula es la articulación escápulo-clavicular, ¿no? O homoclavicular también le podemos decir. Bien, ahí tenemos una imagen real, ¿no? De esta articulación, de estas dos articulaciones, ¿no? La articulación esternoclavicular y esternoacromial o esterno escapular también. Perdón, clavículo external. Bien, ahora vamos a ver la escápula. La escápula es un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano, pero tiene forma de un triángulo. Entonces va a tener tres bordes, tres ángulos y va a tener dos caras, en vista que es un hueso plano, ¿no? En esta parte de la derecha vemos una vista anterior, ¿no? Y podemos observar acá la cara anterior de la escápula y esta tiene una depresión. Esta tiene una depresión. Esta depresión se va a llamar la fosa subescapular.
Muy bien, ahora en el borde superior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una prominencia que se denomina la apófisis coracoides, ¿ok? La apófisis coracoides, lugar de origen de tres músculos, ¿no? Y después de esta vamos a ver una escotadura. Una escotadura es una depresión en un borde óseo. Y esta escotadura, como está al lado de la apófisis coracoides, se va a denominar escotadura coracoidea, ¿ok? Bueno, eso es lo que vemos en el borde superior. Ahora, este sería el borde interno y este sería el borde externo. Acuérdense que hacia el borde externo, ¿no? Se encuentra la cavidad glenoidea, entre el borde externo y el borde superior. Bien, ahora, por la cara posterior, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en la cara posterior vamos a ver esto de rojo que está señalado, es la espina de la escápula o la espina escapular. Esta espina de la escápula está dividiendo la cara posterior de la escápula en dos fosas. Acá la flechita está indicando la fosa supraespinosa, ¿no? Supra, ¿qué quiere decir? Sobre. Entonces, como está sobre la espina de la escápula, se llama fosa supraespinosa. Y por debajo, esta fosa de acá, que es la fosa infraespinosa. ¿Ok? Infra quiere decir debajo. ¿Ya? Entonces, vamos familiarizándonos también con algunos términos anatómicos. Y en estas fosas que les he señalado, ¿no? En la fosa subescapular, en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa, se van a originar varios músculos, ¿no? Músculos que tienen el mismo nombre incluso. Bueno, continuando con la espina de la escápula, vamos a ver una prominencia ósea lateral, ¿no? En forma de cuchara, que va a ser el acromión. El acromión. Esta articulación, esta estructura ósea va a generar la articulación acromio-clavicular junto con la clavícula, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora una vista lateral. Ahí está. Esta es la vista lateral de la escápula, en donde se aprecia la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, digamos que es la parte más importante de este hueso, porque ahí es donde se va a articular el húmero, ¿no? Entonces, muchas veces puede haber lesión a este nivel y tenemos que tener en consideración que la cavidad glenoidea es una cavidad, va a generar una articulación sinovial, ¿no? Y en la articulación sinovial hay un líquido que permite este movimiento, ¿no? Este movimiento del brazo. Entonces, muchas veces puede haber incluso una rotura de la cavidad de esta bolsa sinovial y se puede escapar este líquido, ¿no? Provocando un dolor muy fuerte y también una incapacidad de la movilidad. Entonces, en esta cavidad glenoidea vamos a ver también dos apófisis. A ver, voy a señalar encima de esta cavidad glenoidea, vamos a ver la apófisis supraglenoidea y por debajo también una apófisis infraglenoidea. ¿Ok? Acuérdense de estas dos apófisis porque ahí van a originarse algunos músculos o van a insertarse algunos músculos que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, acá también se ve el acromión, ¿no? Y se puede distinguir acá la fosa supraespinosa y por debajo la fosa infraespinosa, ¿no? Y esta sería la espina de la escápula. Acuérdense que esta es una vista lateral de la escápula, ¿no? Esto sería lo anterior y esto de acá es lo posterior. Y acá tendríamos otra fosa, ¿no? La fosa subescapular. Bien, ahora vamos a ver el húmero. Bien, el húmero es un hueso largo y como todo hueso largo les mencionaba de que va a tener una epífisis proximal, una epífisis distal
y al centro una diáfisis. A ver, déjenme, les muestro. Esta va a ser la epífisis proximal, esta es la epífisis distal, y esto que queda al centro sería la diáfisis. Sin embargo, en algunos huesos vamos a encontrar entre estos dos una zona que es la metáfisis, ¿sí? Y la metáfisis, ¿qué cosa es? Es una zona de crecimiento óseo. ¿Y quiénes lo tienen? Pues generalmente los niños, porque los niños están en crecimiento. Entonces, esta zona de la metáfisis va a ser una zona cartilaginosa, o sea, es tejido conectivo al principio, que después de haber crecido se va a osificar. Entonces, incluso en una radiografía podríamos ver ahí una zona translúcida, ¿no? Una zona oscura. ¿Por qué? Porque los rayos X atraviesan el cartílago, entonces ahí se va a ver un poco oscuro, ¿no? Mientras que el hueso se va a ver radiopaco, o sea, se va a ver más blanco, ¿ya? Bien, entonces acuérdense que tenemos una epífisis proximal, una epífisis distal, una diáfisis y las dos metáfisis. Bien. Listo. Ahora vamos a ver qué estructuras se encuentran en la epífisis proximal. A ver. Esto que vemos acá de color azulito viene a ser la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero tiene aproximadamente 3/4 partes de esfericidad, ¿no? O sea, es una estructura esférica. Y seguido de esto vamos a tener el cuello anatómico. Ahí está, listo. Ese sería el cuello anatómico. Y aquí, a este nivel, se va a encontrar el cuello quirúrgico. ¿Y por qué se le llama cuello quirúrgico? Porque generalmente es una zona de fractura, ¿no? Del brazo. Cuando se caen, ¿no? Cuando tienen algún accidente, generalmente se lesionan aquí, ¿no? En el cuello quirúrgico, ¿ok? Bien, también vamos a ver una prominencia, esto que estoy señalando aquí, ¿no? Una prominencia ósea anteromedial, que es el troquín. Ajá, ese es el troquín. Y otra prominencia lateral, esta de acá, que va a ser el troquíter. Y entre estas dos prominencias vamos a encontrar un surco o un canal o una corredera, con dos labios, ¿no? Con un labio interno y un labio externo. Esa es la famosa corredera bicipital o canal bicipital. Bien, entonces ahí les he marcado de color rojito la corredera bicipital, pero acuérdense que son dos labios, ¿no? Un labio es interno y el otro labio es externo, ¿sí? Uy, se salió el labio interno. Ahora sí, ya. Por esta corredera bicipital va a estar atravesando la cabeza larga del bíceps. Por eso es que toma ese nombre de corredera bicipital. ¿Ok? Muy bien. Y esas son las estructuras más importantes que debemos de ver en la epífisis proximal. Pero también quiero hacer acá una aclaración que el troquíter va a tener tres carillas, ¿sí? ¿Es importante esas tres carillas? Sí, ¿por qué? Porque ahí se van a insertar tres músculos. Esta de acá sería la carilla superior del troquíter, esta sería la carilla media del troquíter y esta de acá sería la carilla inferior del troquíter. Bueno, ahí se van a insertar los músculos supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, respectivamente, ¿no? En ese orden. Entonces, por eso es importante también aclarar las carillas que tiene el troquíter. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con el tercio medio o la diáfisis, ¿no? ¿Qué estructuras encontramos en la diáfisis? Bueno, en la diáfisis vamos a encontrar la V deltoidea o impresión deltoidea. No sé si se nota aquí en la parte anterolateral de la diáfisis, ¿no? Estoy remarcando ahí la V deltoidea. En algunos huesos,
realmente no se aprecia, no se nota, ¿no? Pero en otros sí queda una huella en forma de V. Y se le llama V deltoidea, ¿por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo deltoides. ¿Sí? Ahí se inserta el músculo deltoides. Bien, si nosotros hacemos un corte transversal o un corte axial a este hueso, vamos a ver que en el tercio superior este hueso es casi cilíndrico, ¿no? Pero al hacer un corte en el tercio inferior, vamos a ver que este va a ser un poco más prismático, ¿no? Con una cara posterior, con una cara antero-interna y antero-externa. ¿Sí? Bien, ahora vámonos para el tercio inferior o la epífisis distal. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el húmero. El húmero. Esta es la epífisis distal del húmero en el tercio inferior. Y acá vamos a ver un cóndilo. ¿Ven? Esto de color azulito que estoy señalando ahí va a ser el cóndilo. Y esto de color, a ver, ¿qué color le pongo? Azul. No, amarillo. A ver. Y esto de color amarillo va a ser la tróclea, ¿ok? Tróclea y cóndilo. Acuérdense que el cóndilo es lateral, ¿sí? Y la tróclea es medial. Entonces, estas dos estructuras óseas van a generar una articulación cada una con los huesos del antebrazo, ¿no? Que habíamos dicho con el radio y con el cúbito, respectivamente. Sobre estas estructuras, ¿no?, óseas, sobre el cóndilo y la tróclea, se van a formar otras prominencias, ¿sí?, que se van a llamar la epitróclea, ¿sí?, porque epi es hacia afuera o hacia afuera de la tróclea, ¿no?, la epitróclea, ¿ve? Y por acá vamos a ver el epicóndilo, ¿sí? El epicóndilo. ¿Ya? También son estructuras en donde se van a originar varios músculos del antebrazo. Sobre el cóndilo se va a generar una fosa. Esa es la fosita radial. A ver, le voy a cambiar de color. Ajá, verde, ya. Entonces, ahí, ¿ven? Ahí se forma la fosita radial. Es el lugar donde el radio va a encajar, ¿no? La cabecita del radio va a encajar cuando hagamos flexión de nuestro antebrazo. Y al lado medial, ¿no?, sobre la tróclea, va a haber otra fosita. Esa va a ser la fosita coronoidea, donde va a encajar esta apófisis, que es la apófisis coronoides del cúbito. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos las partes principales de la epífisis distal del húmero. También podemos estudiar estas crestas, ¿no?, que son las crestas supracondilias, que, también van a ser lugares de origen de algunos músculos del antebrazo, ¿no? Esta sería la cresta supracondilia medial y esta sería la cresta supracondilia lateral. Bien. Entonces, ahora sí, borramos esto. Ya. Eso es el húmero visto desde su cara anterior. Y ahora, desde su cara posterior, ahí, ya. En la cara posterior, en la cara posterior del húmero, va a haber un canal de torsión. Ahí está. Un canal de torsión en la diáfisis, ¿no? A la altura de la diáfisis. Este canal de torsión está así, más o menos ahí. Este canal de torsión va a contener al nervio radial, ¿sí? Al nervio radial,
y también a la arteria humeral profunda, ¿no? Entonces, por eso es importante este canal de torsión, ¿sí? Acuérdense que está en la cara posterior del húmero, en la cara posterior del húmero. Y hacia el tercio distal, ¿no? O hacia la epífisis distal del húmero, en la parte posterior vamos a encontrar esta fosa. Es la fosa olecraniana, ¿sí? Esta es la fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana es el lugar donde va a llegar el olecranon del cúbito. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Ya, ahora sí, vamos a ver los huesos que se encuentran en la región del antebrazo, ¿no? Habíamos dicho que eran dos. El lateral, ¿cómo se iba a llamar? El radio, así es. Y el medial, el cúbito. Bueno, de estos huesos, ¿qué cosa hay que ver? Fácil. En el radio, lo más importante es la cabecita. Esta cabecita, que como ya habíamos mencionado, se articula con el cóndilo del húmero, ¿no? Y forma la articulación húmero-radial. Listo. Y después vamos a ver acá una prominencia. Esto sí es importante también. Lo voy a hacer de color verde. Miren acá. Esta es la prominencia o la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial también le dicen. Este es el lugar de inserción del bíceps, ¿sí? Del bíceps. Entonces, por eso se le llama también tuberosidad bicipital. Bien, y en el tercio inferior de este hueso, vamos a ver ahí como una espina, ¿no? Que es la apófisis estiloides, ojo del radio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el tercio superior del radio es más delgado que el tercio inferior. El tercio inferior es más grueso, ¿no? Grueso y acá es delgado. Lo que es contrario al cúbito, porque si vemos acá el cúbito, miren, ve, el tercio superior es grueso y el tercio inferior es delgado, ¿ya? Ahora vamos a ver en el cúbito cuáles son las partes más importantes, ¿no? Las que sí o sí debes de aprender. ¿Y por qué? Bien, acá en el cúbito tenemos una cavidad, ¿no? Se le llama la fosa sigmoidea, ¿no? O semilunar también. Está de acá, la fosa semilunar, sigmoidea, que va a articularse con la tróclea, ¿no? Con la tróclea del húmero, ¿ya? Y por detrás de esta, así, vamos a ver aquí, ahí está. Esta es la vista posterior de la imagen anterior. Y mira, ve, por la parte posterior, ¿qué encontramos en el cúbito? Encontramos el olecrano. Esto de acá es el olecrano. Olecrano. ¿Ya? Y muy bien, ahora vamos a ver que acá, entre el radio y el cúbito, también va a haber una articulación, ¿no? Entre estos dos huesitos. Y es que acá el cúbito va a tener una fosita, ¿no? Se le va a llamar la fosa radial. ¿Por qué? Porque se va a articular ahí se va a articular con el radio, ¿no? ¿Sí? Y esto va a permitir un movimiento tipo trocoide, ¿no? O sea, un movimiento de rotación interna y rotación externa. Y más abajo, entre estos dos huesos, vemos una membrana. No sé si es que notan ahí, ¿ve? Esta membrana es la membrana interósea. Esta membrana está generando una separación entre lo posterior y lo anterior. De ahí que vamos a estudiar más adelante los músculos anteriores y los músculos posteriores del antebrazo. Y también hay un grupo que son los músculos externos, ¿no? O laterales. Bien. Y en el extremo inferior, ¿no? Vamos a ver en el cúbito aquí una apófisis también, ¿ven? En forma de espina, es la apófisis estiloides
pero ojo, del cúbito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el radio también tiene su apófisis estiloide, ¿ve? Pero como habíamos dicho antes, ¿no? El cúbito es más delgado en su tercio inferior, en cambio el radio es más grueso. Bien, y acá vemos, ¿no? Estos dos huesos que ya hemos estudiado, cómo se van a estar articulando, ¿ve? Ya habíamos visto esto, así que lo pasamos. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la mano, ¿ok? Los huesos que hay en la mano van a dividirse en tres tipos, ¿no? Los huesos del carpo, estos de acá, los huesos del metacarpo, estos de aquí, y las falanges, estas de aquí, ¿ok? Entonces, en la mano vamos a tener 8 huesos del carpo, ¿no? 8 carpianos. 8 carpianos. Vamos a tener 5 metacarpianos. ¿Y cuántas falanges? 14 falanges. 14 falanges. Entre falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Pero si tengo 5 dedos, ¿por qué hay solamente 14? Deberían haber 15. Ah, es que el primer dedo, el dedo pulgar, solamente tiene 2 falanges. Bien, ¿ve? Una falange proximal y una falange distal. No tiene falange media. En cambio, los 4 últimos dedos, estos sí tienen falanges medias. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los nombres de estos huesitos del carpo, ¿no? Porque casi siempre viene también eso en preguntas de exámenes. Bueno, ahí tenemos en una vista anterior los huesos del carpo, ¿sí? Este de acá es el hueso piramidal, perdón, este es el pisiforme, ¿no? Que se encuentra sobre el hueso piramidal, ¿ya? Y solamente, ojo, el pisiforme lo podemos ver desde una vista anterior, ¿sí? Desde una vista posterior no vamos a encontrar el pisiforme, solamente vamos a ver el piramidal. Entonces acá tenemos pisiforme, el piramidal, este huesito de acá que le sigue es el semilunar, porque tiene forma de una media luna, ¿ya? Después sigue el escafoides, el trapecio, el trapezoide, este de acá es el hueso grande, por eso le he puesto una G grande, así, G de grande, hueso grande, y este de acá es el ganchoso, ¿sí? Ese es el ganchoso. Ahora, estos nombres a veces son nuevos para nosotros. ¿Y cómo podemos recordarnos de estos huesos, ¿no? De los nombres de estos huesos? Bueno, hay una memotecnia que podemos emplear. Aquí está. Esa memotecnia dice, esa señora pide pizza. Traigan, huele grandioso, ¿no? Y eso nos va a nos va a hacer acordar a E de escafoides, ¿no? S de semilunar, pi de piramidal, la otra pi de pizza, del pisiforme, tra del trapecio, ¿no? El otro tra del trapezoide, hue de hueso grande y grandioso, oso del hueso ganchoso, ¿no? Del hueso ganchoso, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es una memotecnia que podemos utilizar. Bien, ahora vamos a ver los huesos del metacarpo, ¿no? O sea, los metacarpianos. Bueno, los huesos del metacarpo se van a contar de lateral a medial. Igual los dedos, ¿no? Este va a ser el primer dedo, este es el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Entonces, por lo tanto, este sería el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Estos metacarpianos son huesos largos, aunque son pequeños, pero se consideran huesos largos. En cambio, los huesos del carpo, estos huesos son
huesos cortos, ¿sí? Huesos cortos. ¿Por qué? Porque casi tienen una forma cuboide, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de los huesos, estos van a ser cortos y los huesos del metacarpo y de las falanges van a ser huesos largos, ¿ok? Bien, ahora hay algo importante acá, sí, es esta articulación. La articulación del dedo pulgar, ¿no? O del primer dedo. Entre este metacarpiano y el trapecio se va a dar una articulación que a veces preguntan en los exámenes, ¿no? Esta articulación, ¿de qué tipo es? Es articulación en tipo silla de montar, ¿ok? O de encaje recíproco. Se llama, esta articulación es la articulación metacarpo trapezoide, ¿ok? O también le podemos decir tarso metacarpiana, ¿no? Y esa es una articulación que siempre preguntan en los exámenes. Ahora vamos a ver las falanges. Las falanges se van a dividir en tres tipos, ¿no? Estas van a ser las proximales, porque se acercan, ¿no? Al esqueleto axial. Entonces, son las falanges proximales. Primera falange proximal, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y después vamos a ver las falanges medias, estas de acá. Les decía que el dedo pulgar o el primer dedo no tiene falange media, ¿no? Entonces, tenemos acá la primera falange media, ajá, la segunda, tercera y cuarta. Solamente hay 4 falanges medias. Y después vamos a ver las falanges distales. Ahora sí vemos en el dedo pulgar o el primer dedo, la primera falange distal, segunda, tercera, cuarta y quinta falange distal. ¿Ok? Bien, ahora una recomendación que les voy a dar es de que se dibujen en su propio cuerpo, porque así encima de nuestra piel, ¿no? Con un marcador, un plumón, dibujando, se nos va a hacer más fácil recordar estos huesos. Y acá tienen un esquema, ¿no? De cómo irían los huesos de la mano y cómo nosotros podríamos dibujarlo, ¿no? El secreto de la anatomía está en repasar y dibujar. Anatomía en realidad se aprende bastante dibujando. Entonces, qué mejor que dibujarlo en nuestro propio cuerpo y poder darnos cuenta de dónde están ubicadas estas partes anatómicas, ¿no? Bien, acá les voy a pasar un atlas de anatomía humana en 3D para que puedan descargarlo, ¿sí? Este atlas también es muy bueno. Lo quería utilizar hoy, pero por la conexión a internet hice la prueba y no se ven bien los gráficos cuando empiezo a rotar las imágenes. Pero ahí les dejo el link para que los descarguen. Igual también los libros de anatomía y algunos atlas en este drive lo van a poder descargar. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Espero que esto les haya podido servir de algo y espero que no haya sido muy aburrido. Les prometo que para la siguiente las clases van a ser mucho mejor. ¿Ok, chicos? Bien, eso sería todo.